trata sobre el control. El programador de riego es el cerebro del sistema de riego. Está programado para cumplir la función de regar todas las zonas conectadas a este. En este video, conoceremos los pasos necesarios para que el programador esté configurado correctamente, en una buena ubicación, con los cables conectados adecuadamente, e incluso repasaremos algunos de los elementos básicos de programación. Cuando nos llaman para realizar un proyecto o acudir a una obra de instalación de un sistema de riego, el proceso de instalación del programador por lo general sigue estos pasos. Es necesario elegir una ubicación y verificarla con su propietario o administrador. Deberá decidirse cuál es la mejor opción de montaje: base, pared, interior o exterior, pedestal o poste, y obtenerse los accesorios de montaje adecuados, incluyendo el conducto si es necesario. Necesitaremos saber qué tipo de cable se usará para las válvulas y sensores y cómo se conectarán los cables desde el programador hasta el campo. Usted instalará la caja del programador en la ubicación elegida. Usted instalará el cableado. Y por último, programará el programador. Ahora que se esté en la obra, es momento de observar el área para elegir una ubicación para el programador. Hay que tomar en cuenta lo siguiente al elegir una ubicación. La ubicación debe ser accesible. Para la instalación y mantenimiento futuro, la ubicación debe ser de fácil acceso para usted y el propietario de la casa. Esto incluye colocar el programador a una buena altura para ver la pantalla. También debe garantizar que hay espacio para que la puerta del programador se abra completamente. ¿Hay toma eléctrica en la ubicación propuesta? Tenga en cuenta que, si va a estar cableada, debe instalarla un electricista conforme al código local. ¿Podrá tener cables de control de válvula y posiblemente cables de sensor? No tiene sentido elegir una ubicación que requiera mucho trabajo o costos adicionales para llevar los cables desde el programador hasta el campo. Tenga en cuenta todo el sistema al elegir su ubicación. Sería ideal que también pudiera ver fácilmente algunas de las zonas de riego cuando están activadas. Si planea instalar un programador con Wi-Fi, revise que haya una buena señal en la ubicación y tome medidas si la señal es demasiado débil. Verifique que el router admite el tipo de programador que desea instalar. Una vez que haya elegido una ubicación, debe verificar la ubicación con el propietario o administrador antes de hacer planes reales sobre el uso de esa ubicación. Este paso puede evitar problemas, ya que es difícil mover un programador cuando la ubicación no es correcta. También debe buscar cualquier posible interferencia eléctrica que pueda haber con bombas, ventiladores, acondicionadores de aire o paneles o medidores eléctricos. Ubique el programador a un mínimo de 8 pies o 2,4 metros de cualquiera de estos dispositivos. Ahora repasemos las opciones de montaje para su programador. El tipo de propiedad determina las opciones que tiene. En el caso de una vivienda unifamiliar, es posible que considere montar el programador dentro del garaje, pero asegúrese de sugerir un control remoto o un programador Wi-Fi para poder programar las visitas de servicio, incluso si no hay nadie en la casa para acceder al garaje. Los programadores para exteriores están hechos para resistir la intemperie y a menudo vienen equipados con cerraduras de seguridad básicas, pero la ubicación debe estar aislada de chorros de aspersor y deben tener visibilidad de las zonas de riego. Para los lugares donde no haya una pared o un edificio en la ubicación deseada para el programador, es posible que tenga que encontrar otra opción de montaje, como un pedestal, una base o un poste. Junto con las opciones de montaje, es necesario conocer los accesorios y las herramientas necesarias para instalar el programador. La mayoría de los programadores incluyen algún tipo de anclaje para muros, pero, según la superficie, es posible que necesite un tipo diferente de anclaje o taco. Con base en la estructura en la que planea montar el programador, use los accesorios más adecuados para esa área. Utilice el conducto para ocultar el cableado, incluso cuando el programador esté montado dentro de un garaje o edificio. Esto puede hacer que la instalación sea más limpia y profesional, pero lo más importante es que el conducto protege el cable de daños ambientales, por plagas o por mantenimiento realizado a la propiedad.
Asegúrese de usar el conducto de tamaño correcto para que coincida con las aberturas del programador y poder manejar los tamaños de los cables que van al campo desde el programador. Y por supuesto, debe contar con las herramientas adecuadas para el proceso, como un destornillador, un taladro, una broca y un nivel. Después de encontrar una buena ubicación y montar correctamente su programador, es hora de conectarlo. La mayoría de los sistemas más pequeños pueden utilizar cables de varios colores aptos para el enterramiento directo. El número de cables necesario está determinado por el número de válvulas en el sistema de riego del sitio, así como un cable común y cualquier cable que se requiera para futuras consideraciones de expansión o mantenimiento. Si se instala un sistema de decodificadores, siga las recomendaciones del fabricante en cuanto al tamaño y tipo de cable. Asegúrese de saber cómo va a correr los cables en el campo tanto de las válvulas como de los sensores, partiendo del programador hacia las válvulas y a los sensores en el proyecto. Revise que no haya obstrucciones que puedan causar problemas al colocar el cable. Para cablear el programador específico que está utilizando en una obra, recuerde consultar el manual del propietario que proporciona el fabricante. Hunter Industries tiene muchos videos para diferentes programadores que muestran la configuración y programación básicas, pero a continuación le mostraremos el método general para instalar un programador residencial Pro C. Antes de instalar cualquier programador, revise que no esté conectado a una toma de corriente de pared o si está conectado por cable, verifique que el interruptor del circuito esté apagado para que no haya energía en el transformador. También es recomendable quitar la carátula del programador antes de montarlo. Retire el cable plano de la parte posterior de la carátula y luego presione hacia abajo el botón de la bisagra blanca en la parte posterior de la carátula. Luego, tire de la carátula hacia la izquierda para retirarla completamente. En general, siga estos pasos para montar y conectar el programador. Marque las ubicaciones de los orificios de montaje del programador en la pared, utilizando una plantilla si se proporciona. Antes de perforar cualquier pared, verifique si hay cables, tuberías u otros servicios que debe evitarse dentro de la pared. Taladre agujeros para los tacos o anclajes en la superficie de montaje. Pase un cable guía a través del conducto para simplificar la instalación del cable. Revise que la altura del programador sea correcta, de modo que sea fácil para una persona promedio ver la pantalla y los botones de programación. Asegúrese de que el programador esté nivelado. Una vez que el programador esté montado, tire del cableado de la válvula y de cualquier sensor que se conecte a través del conducto en la caja del programador. Fije los cables de la válvula a los terminales que correspondan dentro del programador. Asegúrese de desconectar la energía antes de agregar cualquier módulo de estación si los agrega después de que el programador esté instalado. Agregue módulos de estación según sea necesario si el programador es de tipo modular. Tomarse un poco más de tiempo para recortar los cables o incluso recubrirlos puede dar a la instalación un aspecto mucho más limpio. Hunter ofrece una familia de sensores Click que pueden agregarse al programador. El Mini Click y el Rain Click ayudarán a garantizar que los aspersores no funcionen durante una tormenta. El Freeze Click suspenderá el riego si la temperatura baja demasiado, lo que evitará que se forme hielo en el jardín o en superficies duras. El Wind Click puede utilizarse para evitar el riego si hay demasiado viento, lo que evita salpicaduras y el riego ineficaz. El Flow Click puede instalarse para apagar todo el sistema si hay una fuga, ayudando a protegerlo de los daños por inundación y erosión. El Soil Click monitorea la humedad del suelo en el jardín y evita el riego si las condiciones detectadas indican que no hay necesidad de regar. Apague la alimentación usando la barra de encendido apagado. Retire el puente de metal de los terminales del sensor e instale el cable del sensor a los dos terminales. No importa qué cable esté conectado a qué terminal. Consulte el manual del propietario para conocer el cable adecuado. En este caso, estamos conectando el sensor SolarSync al terminal del sensor de un programador Pro C. Luego, puede volver a ponerse el programador en la posición de encendido u ON.
Identifique dónde va a montar el SmartBoard y deje un amplio espacio para poder conectar el receptor del control remoto. A menudo se agrega una T del tamaño del conducto al conducto de cables que tiene una salida roscada de media pulgada. Luego se atornillará el SmartBoard en la salida roscada. Antes de instalar cualquier SmartBoard, revise que el programador no esté conectado a una toma de corriente de pared o si está conectado por cable, verifique que el interruptor del circuito esté apagado para que no haya energía en el transformador. Una vez que esté apagado, retire la calcomanía de seguridad etiquetada como 24 voltios de corriente alterna. Afloje los tornillos de las terminales. Conecte el cable rojo al primer terminal de corriente alterna etiquetado AC. Conecte el cable blanco al segundo terminal de corriente alterna. Conecte el cable azul al terminal REM. A continuación puede volver a poner el interruptor de potencia del programador de encendido y apagado en la posición de encendido u ON. Una vez completado el cableado, puede instalar la carátula en el programador y conectar el cable plano de alimentación. Luego puede volver a encender el circuito o enchufar el programador en la toma de corriente de la pared. En relación con la programación del programador, la cantidad de horas de inicio y el tiempo de riego dependen de muchos factores, como los tipos de plantas que se están regando, el tipo de suelo, la exposición al sol y el tipo de terreno. Hunter Industries tiene una calculadora de tiempo de riego gratuita que ayudará a determinar un punto de partida para su programa de riego. Una vez instalado y funcionando, verifique que el programa de riego funcione como se espera para el material vegetal que se está regando. Los ajustes deberán realizarse en función de las diversas variables consideradas en un riego adecuado. Si no sabe cómo calcular los tiempos de riego adecuados en función de los requisitos de agua de las plantas, recomendamos la herramienta Calculadora de Tiempo de Riego de Hunter en el sitio web de Hunter Industries. Para encontrar esta información, visite hunterindustries.com y haga clic en la pestaña Profesionales. Con todos los pasos completados hasta este punto, ahora tiene un programador en una buena ubicación, montado y con el cable conectado de las válvulas y los sensores al programador. El siguiente paso es programar el programador para llevar a cabo un programa de riego adecuado. Vamos a repasar algunos de los pasos básicos de programación a continuación. Gire la perilla a la posición fecha y hora. Use los botones de signo más y menos y los botones de flecha para ingresar la fecha y la hora correctas. Ahora que ya tenemos la fecha y hora correctas en el programador, podemos establecer nuestro horario de riego. En primer lugar, hablemos de las definiciones de estaciones, programas y horas de inicio. Una estación es un grupo de aspersores controlados por una sola válvula. Una estación también se conoce como zona. Un programa es un grupo de estaciones que comparten el mismo programa de riego. Por horario, se entenderá los días de riego de la semana en los que se ejecutará el programa, así como el número de veces que el programa se pondrá en marcha por día de riego. Si todas las estaciones van a regar los mismos días y el mismo número de veces al día, puede programar todas sus estaciones en el mismo programa. Sin embargo, si algunas de sus zonas necesitan riego con más o menos frecuencia que otras, debe separarlas en varios programas para que puedan tener diferentes horarios diarios. La manera ideal de usar programas es organizarlos por tipos de plantas. Por ejemplo, todas las zonas de césped pueden tener un horario con días específicos de la semana seleccionados para regar, pero todas las zonas con arbustos pueden necesitar un riego menos frecuente. Utilice el programa A para césped y el programa B para arbustos. Otra razón para separar las estaciones en programas sería si algunas zonas necesitan regarse solo una vez al día y otras varias veces al día. Cada programa puede tener un número diferente de horas de inicio. La hora de inicio es la hora en la que el programa iniciará el ciclo de riego. Puede establecer varias horas de inicio por cada programa, lo que hará que se ejecute más de una vez. Usted puede programar un programa para que riegue hasta 4 veces por día.
Recuerde que cada hora de inicio hace que todas las estaciones dentro de un programa ejecuten un ciclo completo en orden secuencial. Digamos que tiene 2 zonas recién sembradas, las estaciones 1 y 2, y debido a que es césped nuevo, es posible que necesite regar 4 veces al día, excepto los jueves, porque ese día se corta el césped. También digamos que tienen otras 2 zonas con árboles y es posible que estas áreas deban regarse una vez al día cada 4 días. Por lo tanto, necesitaremos dividir estas 4 estaciones en 2 programas diferentes, A y B. El programa A puede tener las estaciones 1 y 2 y el programa B puede tener las estaciones 3 y 4 con los árboles. Gire la perilla o selector hasta la posición Start Times u horas de inicio y utilice el teclado para navegar por las horas de inicio. Cada programa que desee ejecutar debe tener al menos 1 hora de inicio. Asegúrese de ver qué programa se muestra en la pantalla. La hora de inicio inicia el riego secuencial para todas las estaciones con tiempos de riego en ese programa. Cada programa puede tener varias horas de inicio si desea tener varios ciclos a lo largo del día, pero solo se requiere 1 hora de inicio para comenzar el riego. Cada estación que va a operar necesita un tiempo de riego. Gire el selector o perilla hasta la posición de tiempos de riego y utilice los botones para ingresar los tiempos de riego deseados para cada estación. Revise qué programa se muestra en la pantalla y asegúrese de que sea el que usted está programando. Gire el selector a la posición de Water Days o días de riego. Desplácese por los días con los botones de flecha y use el botón de programa para cambiar de un programa a otro. Utilice los botones de signo más y menos y los botones de flecha para designar los días en los que le gustaría que realice el riego cada programa. En este programador, la gota de agua sobre cada día de la semana indicará si es un día de riego activo. Si no está activo, habrá un círculo con una línea que lo atraviesa sobre la gota de agua. Una vez que haya ingresado la fecha y hora, las horas de inicio, los tiempos de riego y los días de riego, el programador seguirá ese programa. El poner en marcha un programa de manera manual a este punto le ayudará a comprobar que el programador está conectado correctamente a las válvulas y que funciona correctamente. Si instalaron un SolarSync, deberá programarlo según las instrucciones y configurar su región y el factor de agua basado en la tabla que se encuentra en el manual del propietario del SolarSync. Si tiene un programador Hydrawise, deberá conectar el programador a la red Wi-Fi en la ubicación. Con el asistente de conexión, pulse OK o Aceptar para iniciar la configuración. Presione OK nuevamente para buscar la red inalámbrica deseada. Una vez que vea la red a la que desea conectarse, presione para confirmar. Introduzca la contraseña y pulse OK en la pantalla. La pantalla muestra que está intentando conectarse. Pulse OK cuando la conexión se haya realizado correctamente. Se mostrará el número de serie que puede introducir en la aplicación Hydrawise para vincular su programador a su cuenta. El icono de Wi-Fi en la esquina inferior derecha de la pantalla muestra que el programador está conectado. El programador ahora está instalado, conectado a Wi-Fi y vinculado a una cuenta. Usted deberá finalizar la programación de horarios de riego en la aplicación de Hydrawise. El paso final para instalar el programador es comprobar cada estación para verificar que se activa. Es posible que tenga que esperar hasta que el resto del sistema esté instalado antes de completar este paso. Ahora que el programador está colocado en el muro, funcionando correctamente y programado según las necesidades de riego en las plantas, el proceso de instalación y programación de un programador está completo.
Es una práctica recomendada revisar el sitio después de un par de semanas, especialmente para el material vegetal nuevo. Esto para asegurarse que el sistema esté realizando el riego correctamente y que las plantas se vean saludables. Estos pasos, como los hemos descrito, seguramente aplican a la mayoría de los proyectos en los que usted trabaja. Si necesita saber más sobre programadores Hunter específicos, siempre puede encontrar esta información en hunterindustries.com.